Ok, como les decía, es una alegría muy grande para mí el poder volver a reunirnos. Es algo que anhelaba mucho. Sé que nos costó mucho el tiempo que pasamos sin reunirnos, sin congregarnos durante el año pasado, y hoy fue, bueno, por cuestiones obvias, por cuestiones del cuidado y de protección, el restringirnos un pequeño mes, ¿no? Pero ya pasó, así que tenemos la alegría de estar aquí una vez más y nuestro deseo es seguir animándonos unos a otros. Así que yo quiero ahora animarte a que tú tomes tu Biblia, que la tienes ahí abierta, algunos tienen listos sus lápices y sus cuadernos, y quiero que empecemos orando para estudiar el tema que tenemos hoy. Es la lección número 13, ¿sí? La lección número 13. Ya hemos avanzado 13 estudios acerca del glorioso Evangelio. Así que oremos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque en este día tu nombre una vez más es glorificado por nuestros labios. Porque en este día tu gracia una vez más nos ha sostenido, Señor, y nos da las fuerzas para seguir adelante, Señor, para mirar a Cristo, para seguir a Cristo, para vivir a Cristo. Y gracias, Padre, porque en este día una vez más nos concedes abrir este precioso libro tan necesario para nuestras almas y podemos estudiarlo, Señor. Oramos porque nos hables por medio de él y nos desafíes a seguir a Cristo, a vivir a Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mientras tomamos nuestras Biblias, hoy quiero que veamos en las Escrituras un tema que, obviamente, dentro de todos los temas que hemos ido observando, que hemos aprendido ya, es muy importante. Y este tema tiene que ver con Cristo, ya pasamos de hablar de el Hijo, ahora vamos a hablar de Cristo directamente. Y hablamos del Hijo como aquel que tuvo motivaciones maravillosas para venir. Hablamos de Dios como quien que fue bien motivado para enviar a su Hijo. Hemos hablado de el Hijo llevó nuestra maldición, el Hijo cargó nuestro pecado, el Hijo murió por su pueblo, el Hijo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de Cristo directamente, aquel que es el Hijo de Dios, pero hablemos de Cristo. Y en este caso, Cristo, nuestra propiciación. Yo sé que es una palabra un tanto extraña, precisamente una palabra que normalmente nosotros no usamos. A veces usamos el término propicio, ¿no? Mira, hoy fue propicio el tiempo que tuvimos, el día de sol y demás. Uno puede decir adecuado, útil, pero no tiene que ver con esa palabra en todo el sentido, sino que propiciación es una doctrina muy importante que se encuentra en las Escrituras. ¿Y por qué decimos esto? Obviamente, permíteme explicar qué significa la palabra propiciación. Solo déjame verificar que esto esté sonando. ¿Listo? ¿Sí está sonando? La palabra propiciación es una palabra que viene del latín, que obviamente muchas palabras vienen del griego, muchas palabras vienen del latín. Propiciare, que significa, obviamente, propiciar, apaciguar o hacer favorable. Entonces sí, tiene que ver con algo propicio, ¿verdad? El día fue propicio, ¿qué significa? Fue favorable, fue útil para nosotros. En el Nuevo Testamento, esta palabra, en el español, propiciación, se refiere a un sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios y apacigua su ira. Hemos hablado de la ira de Dios en otra serie, ¿verdad? Y en este caso hemos hablado también de el Hijo cargó la ira. ¿Recuerdan eso? 2 temas hablamos de la ira. Pero cuando hablamos de la propiciación, hacemos referencia ahora en la perspectiva de que Él trajo satisfacción. Escucha bien eso. Se refiere a un sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios y de la ira de Dios. Para entender completamente el sacrificio, el significado, y la importancia de la propiciación, vamos a estar observando algunas de las verdades centrales de la palabra de Dios y que algunas de estas ya las hemos observado antes también. Así que recapitulemos rápidamente lo que hemos aprendido hasta ahora. En las Escrituras, en la palabra de Dios, se encuentra o se nos presenta el más grande de todos los dilemas. ¿Se acuerdan eso? El primer tema, ¿cuál fue de esta serie? El dilema, ¿no es cierto? Un tremendo dilema y el Evangelio. Ese dilema es que Dios es justo y por lo tanto tú y yo, como seres caídos, seres pecaminosos, no podemos estar delante de su presencia en justicia.
Él, nuestro Dios, debe actuar como es justo de la manera o los estándares más estrictos de justicia. Él puede y debe absolver al inocente porque Él es justo, y perdonar, en esto me refiero, pero también debe condenar al culpable. Y entonces la pregunta es, ¿quién es inocente para ser perdonado? Y la respuesta es nadie. Ese es un dilema tremendo. La pregunta es, entonces, ¿quién es culpable para ser condenado? Todos. Esto es tremendo. Sí, es verdad, Él perdona al culpable y no castiga cada infracción de la ley y cada acto de desobediencia, y castiga cada infracción de la ley y cada acto de desobediencia, pero no lo hace de una manera injusta. Él es justo. Si Él actúa con justicia para con cada hombre y le da a cada hombre exactamente lo que merece, entonces todos los hombres seríamos condenados. Todos merecemos condenación. Ese es el dilema que habíamos hablado en la primera charla, ¿verdad? Recuerdan en el primer tema que hablamos en las lecciones que vimos, el tremendo dilema que hay. Esto nos lleva a una de las más grandes preguntas de todas las Escrituras. Hemos hablado ya de esto. ¿Cómo puede Dios ser justo y sin embargo, o a la vez, perdonar al culpable o perdonar al pecador? ¿Cómo puede Él mostrar misericordia para con aquellos que deben ser condenados? Y si quieres un texto para esta verdad, se encuentra en Romanos capítulo 3, verso 26. Ahí está esta pregunta específicamente. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la manera en que la palabra propiciación se relaciona con el Evangelio de Cristo. Esta palabra propiciación está relacionada de una manera especial con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo, nuestro Dios, que es en su justicia justo, condena al malvado, se hizo hombre. Que Cristo, siendo justo, y aquel que condena al malvado, Él se hizo hombre y Él murió en el lugar del malvado. Dios no ignoró, dejó pasar o pervirtió las demandas de su justicia para justificar al impío. Él no es injusto, Él no es un juez corrupto, sino que Él trajo satisfacción. Él trajo satisfacción acerca de aquellas demandas que Él había colocado. Y escucha bien esto, Él trajo satisfacción a las demandas de la justicia divina en contra de ellos y Él apaciguó su propia ira a través del sufrimiento y de la muerte de su Hijo. ¿Cómo puedo traer satisfacción a la ira de Dios? Dios mismo tuvo que traer su propia satisfacción. Él tuvo que pagar el propio grado de justicia que se necesitaba para que nosotros seamos perdonados en su nombre. Cristo es nuestra propiciación en el hecho de que su sacrificio ha hecho posible que un Dios santo y justo sea misericordioso para con nosotros y perdone nuestras ofensas en contra de Él. Sí, Cristo trajo satisfacción. Cristo hizo favorable nuestra presencia delante de Dios porque nosotros no podíamos presentarnos delante de Dios y Dios aceptarnos. Pero como Cristo apaciguó la ira de Dios, ya no hay ira para aquel que está en Cristo. Ya no hay ira para ti ni para mí. Por eso dice Romanos capítulo 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremenda verdad! Esto me lleva a presentarte el primer punto que quiero tratar en esta tarde, casi digo mañana, es satisfacción. Y escucha bien estas dos palabras, porque son dos palabras que normalmente no usamos. Satisfacción forense o penal. Es lo mismo, forense o penal. ¿Por qué digo esto? Es importante que nosotros entendamos realmente el significado cuando se hace referencia a la satisfacción de la ira de Dios o la satisfacción de Cristo de las demandas de la justicia divina. Básicamente hay dos tipos de satisfacción. Estará la satisfacción comercial y la satisfacción forense o penal. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la satisfacción comercial es esta. La deuda se satisface solo cuando se paga la cantidad exacta. Vamos a poner un ejemplo. David me debe a mí $1,000. Es mucha plata, ¿no? Mucha plata, David. Y entonces, bueno, él me debe $1,000. Él va a poder satisfacerme a mí o satisfacer esta deuda
solo cuando cubra los $1,000. Eso es satisfacción comercial. ¿Se entiende? Una deuda de $1,000 no se satisface con un pago de $100. ¿Sí se entiende, no? Eso es muy básico. Entonces, eso es una satisfacción comercial. Pero, a diferencia de la satisfacción forense, mira qué significa la satisfacción forense o penal. La deuda se satisface cuando el criminal cumple la sentencia decretada por el juez. Cuando el criminal cumple la sentencia decretada por el juez. No se requiere, ojo, que la sentencia sea de la misma naturaleza que el crimen. ¿Sí? Tú puedes ver en la Biblia y encuentras que lo que el juez establece es lo justo. No es en la Biblia, ojo, escuchen bien esta palabra. Se ha escuchado mucho esto del ojo por ojo y diente por diente. Pero el ojo por ojo y diente por diente, aunque está en la Biblia, no se refiere a tú me mataste y yo te mato, ¿no es cierto? No, ya no se puede, ya. No se refiere al hecho de que tú me sacaste un diente, yo te voy a sacar un diente a ti. No, esperen. No es yo ejerciendo mi propia justicia. En la Biblia esto tiene que ver con el hecho de que debe ser llevado a un juez y el juez tiene que examinar y dar un justo juicio. ¿Sí se entiende? Porque no estamos hablando de satisfacción comercial, no es ojo por ojo, diente por diente, dólar por dólar. No. ¿Sí se entiende? Porque si no entendemos esto, vamos a caer en el error de pensar que nosotros somos llamados a tomar justicia y venganza por nuestra propia cuenta. Y la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que la venganza es de Dios. Él dará el pago. Así que cuando vemos en las Escrituras la satisfacción forense o penal, debemos tener en cuenta que es el juicio justo que el juez ha establecido para el crimen que se ha dado, ¿no es cierto? Todo lo que se requiere es que sea un equivalente justo. Para un robo puede ser una multa, ¿no es cierto? Bueno, usted robó, sí, bueno, va a ir a la cárcel una semana y va a tener una multa de $1,000. Uy, pero solo robé $100. Bueno, ahí está la multa. Mire, la multa acá depende en este caso, ojo, depende del establecimiento de la ley para el gobierno en el que se encuentra o el país donde se encuentra. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Para un homicidio, encarcelamiento. Tú sabes que para un homicidio una persona mata a otra persona, aquí en este país y en muchos países del mundo, es cadena perpetua. Y la cadena perpetua oscila entre 25 a 34 años. Sí, en otros países como Estados Unidos y diferentes estados de los Estados Unidos, la cadena perpetua puede ir entre 100, 300 o 500 años. Aunque nadie vive eso, hay criminales que están pagando una cadena perpetua de 200 o 300 años. Búsquenlo, van a encontrar aquí que hay criminales que están pagando esta cadena perpetua. Obviamente, todo depende del juicio justo que establezca el juez. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, otro ejemplo. Para traición, destierro. ¿No es cierto? Es el juicio justo que se establece. Tú has traicionado, en este caso a tu patria, tú vas a ser desterrado. Una forma de expresarlo, ¿no? Bueno, es evidente que los sufrimientos de Cristo no fueron de naturaleza comercial, no, sino de naturaleza forense o penal. Cristo no pagó la pena exacta a la que su pueblo estaba condenado. Él no sufrió condenación eterna en el infierno. Porque a veces tenemos esa lucha, ¿no? Cuando Cristo murió, Él se fue al infierno. No. Lo que pasa es que el infierno, aunque sí es un lugar al que se le ha destinado a todos aquellos que han negado a Dios y rechazado a Cristo, el infierno en sí mismo es la ira de Dios en contra del pecador. ¿Sí se entiende? En otras palabras, si alguien pregunta, ¿de qué me va a salvar Dios? De la ira de Dios. Mira eso. Allí se explica mejor. No te va a salvar del diablo. No, te va a salvar de la condenación eterna bajo su propia ira. Entonces, Cristo no pagó la pena exacta que su pueblo por el que su pueblo estaba condenado. Él no sufrió condenación eterna en el infierno, pero sus sufrimientos fueron exactamente lo que el Dios justo y santo determinó debían ser pagados para satisfacer la justicia divina y absolver al culpable del castigo del pecado. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando Cristo murió en aquella cruz, en ese silencio que hubo, sí, Cristo estaba cargando la ira de Dios. Él se bebió la copa completa, habíamos hablado de esto. Y cuando Cristo murió en aquella cruz, Él estaba llevando millones de infiernos en ese lugar.
pero fue un poco de tiempo porque un ser eterno cargó infiernos eternos sobre sí mismo. Si lo sujetas al tiempo, Dios, en este caso, en esas 3 horas, cargó toda esa ira. Notas esto, tiene que ver con el juicio que Dios ha establecido. Dios no rebajó el justo juicio para Cristo. Sí, Cristo murió. Así que el juicio fue justo. Lo que se dio aquí es un juicio, en este caso, la satisfacción forense o penal. Pero bueno, vamos a un segundo punto para poder entender más esto. Ya hablamos de la satisfacción forense o penal. Ahora acompáñame a ver la satisfacción y el valor infinito de Cristo. ¿Sí? Satisfacción y el valor infinito de Cristo. Escucha bien esto, porque sucede que si yo muero para salvarte a ti, no puedo satisfacer a Dios. Porque el valor que yo tengo bajo el pecado es mínimo, yo no tengo valor. Yo no puedo hacer algo para presentarte a ti justo delante de Dios. Si no puedo hacerlo para presentarme a mí justo delante de Dios, peor para presentarte a ti. Por eso debemos observar que hay una satisfacción por causa del valor infinito de Cristo. Mira, cuando se hace referencia a la satisfacción de Cristo, de las demandas de la justicia divina, también es necesario considerar aquella doctrina del valor infinito de Cristo. La pregunta para ti en esta tarde es, ¿cómo puede el sufrimiento de un solo hombre en la cruz por unas pocas horas pagar los pecados de casi incontables multitudes de pecadores y salvarlos de una eternidad de sufrimiento en el infierno? ¿Cómo puede ser? Alguien puede cruzar de brazos y decir, oigan, esto no es justo, ¿no? En alguna manera alguien puede observar aquí y decir, no, espérate, el juez ha establecido que sea de esta manera. Puedo hacer otra pregunta aún para poder tener luz sobre esto. ¿Cómo puede la vida de un hombre satisfacer la justicia de un Dios completamente santo? La respuesta se encuentra en la naturaleza de aquel que sufrió y que murió. La respuesta se encuentra en la naturaleza. ¿Quién es Cristo? Podemos preguntarnos. Y aquí podemos entrar en algunas luchas y controversias internas. ¿Cristo es hombre? Claro que es hombre. ¿Cristo es Dios? Claro que es Dios. O sea que es como Hércules. No, Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y uno dice, ¿qué? No es como Hércules, no, porque Hércules era un semidios según la mitología griega. Escuchen bien, vean bien mis dedos, ¿no? Entre comillas. Y en este caso, bienvenidos. En este caso, nosotros podemos ver que la naturaleza de aquel que sufrió y murió es de un valor infinito. Sí, nuestras almas son preciosas para Dios, pero nuestra naturaleza delante de Él es pecaminosa, es pecadora, y entonces no podemos valernos por nosotros mismos. Necesitamos a alguien de un valor mucho más grande que el nuestro, alguien santo, alguien justo, alguien puro, el Cordero inmolado, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él, ya que el Hijo de Dios fue la plenitud de la deidad en forma corpórea. En otras palabras, Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, en Él habitó la plenitud de la deidad. Mira, Cristo no era un poquito de Dios aquí en la tierra. Cristo era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mira, Cristo no vino aquí a simplemente decir, mira, Dios es así. No. Yo soy, dice él en el Evangelio de Juan. Él es del que en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4 hace referencia y dice, Él es la sustancia misma de Dios. Mira que la palabra sustancia tiene que ver con la esencia. Él no es un poquito de Dios, no, Él es Dios. Su vida era de valor infinito, de un valor infinitamente mayor al valor de todos aquellos por quienes Él murió. Esa es una de las verdades más hermosas de todas las Escrituras. Porque la preciosa sangre de Cristo y la preciosa vida de Cristo fue entregada. Y digo preciosa, no solo por linda, porque a veces cambiamos las palabras, no me refiero a preciosa de linda. Valiosísima, valiosísima. El alto costo que Cristo pagó fue tremendo y solo Él podía pagar ese costo porque Él lo vale.
Porque Él lo vale. No, yo no, vamos a poner un ejemplo, no, pero es como pedirle, perdón David que te use como ejemplo, no, pero es como decir, David, ¿qué tienes tú allí? Bueno, yo tengo aquí un celular última generación de alta gama, ¿no es cierto? De esos super mega que iPhone. Ah, bueno, yo tengo aquí un Nokia 1100. Te cambio. Sería ingenuo de parte de David decir, dale, te cambio, sí, porque esos duran más, ¿no? Siguen con vida. No satisface el valor. Tiene que ser algo justo. Bueno, el valor de la vida de Cristo, el valor de Cristo es incomparable. Por eso Pablo dice, y ahorita me estoy saliendo de mi tema, pero es un tema tan maravilloso. Mira, por eso Pablo dice en Filipenses, esas palabras tan maravillosas, ni aún yo mismo estimo preciosa mi vida, dice en Hechos capítulo 20, verso 28. Pero en Filipenses, si no me equivoco, en el capítulo 2, Pablo está diciendo aquellas palabras de todas aquellas cosas, mis títulos, todos mis logros, todo lo que yo he alcanzado, todo lo que yo he comprado, todo lo que yo he abarcado en toda mi vida, lo estimo por pérdida, lo tengo por basura. ¿Por qué? Por causa del valor de Cristo para mí. Es que Cristo es tan valioso para mí, Cristo es tan hermoso para mí, tan atractivo para mí, Él es todo para mí. Pablo llega a ese momento de su vida donde él dice, Cristo lo es todo, no necesito nada más, cualquier cosa que yo haya alcanzado no sirve para nada, Él es todo lo que yo necesito. Por causa del conocimiento de Cristo, el inestimable valor de Cristo. ¿Cuánto vale Cristo para ti? Una pregunta personal, ¿no? ¿Cuánto vale Cristo para ti? Tú que estás escuchando esto, ¿cuánto vale Cristo para ti? Porque muchas de las veces nosotros tenemos la tendencia a colocarle valor a las cosas, ¿no? Y por cuánto valen uno le dedica esfuerzo y trabajo. ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto estarías dispuesto a dar por Cristo? Vuelvo a mi tema porque me he salido de él. En tercer lugar, vamos a un tercer punto. La propiciación en las Escrituras, porque yo ya te he mencionado el significado, ya te he mencionado cómo esto se presenta y cuál es el sentido original de la palabra propiciación cuando hablamos de satisfacción forense y también el valor de Cristo. Pero ahora quiero que vayamos a las Escrituras y observemos qué dicen ellas acerca de la propiciación. Así que voy a hacer una primera pregunta. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de Cristo como propiciación por nuestros pecados? Y vamos a leer varios textos. Así que abre tu Biblia primero en Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Un texto maravilloso que si lo lees en el contexto puedes entender a qué se refiere y que ha sido muy mal interpretado, pero es sumamente importante. Mira lo que dice el texto. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Dice de esta manera. Y Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Me encanta este texto. Mira, este texto manifiesta una tremenda verdad. Sí, Cristo es la propiciación. El sacrificio de Cristo no estuvo limitado solamente y por eso digo el contexto, que muchos pueden ver este texto y decir, pero el texto dice mundo. Sí, pero si Cristo hizo satisfacción de la ira de Dios por toda la humanidad, por cada uno de los seres humanos, y la mayoría de los seres humanos van al infierno, entonces la satisfacción que Cristo hizo fue en vano, porque todavía merecen ira. ¿Sí se entiende? Debemos entender el contexto al que se refiere Juan, y la palabra todo el mundo aquí puede hacer referencia a diferentes grupos limitados. Por ejemplo, Juan era un judío, él podía estarse refiriendo a no solo por aquellos a quienes Dios escogió del pueblo judío, pero también podemos ampliar el cuadro, no solo por aquellos que son de la iglesia de Éfeso, que es una de las primeras iglesias de las que se escribe esta carta. O podemos abrir un poco el cuadro, no solamente a los cristianos del primer siglo, ese mundo de cristianos, ¿entiende? Todo el mundo. Por eso tengo que considerar esto. El sacrificio de Cristo no estuvo limitado solo a los judíos, sino también incluye personas. Y escucha bien esto, para que sepas qué significa todo el mundo en la Biblia. De toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Ese es el mundo que Cristo ha redimido. No a todos en el mundo, sino a gente de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación.
¿Por qué digo esto? Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Mira conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Dice de esta manera. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno. Hoy cantábamos, ¿verdad? Y agradezco a Luchito por cantar este canto. Mira cómo providencialmente nos alineamos con lo que cantamos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre, que dice, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Así que este texto en Juan nos habla de aquella propiciación, esa satisfacción de la ira de Dios que trajo nuestro Señor Jesucristo para nosotros, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Otro texto, Primera de Juan, vamos a Primera de Juan otra vez, en el capítulo 4 ahora. Primera de Juan, capítulo 4. Dice de esta manera, Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. ¿Lo tienes? En esto consiste el amor. Escucha bien. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, escucha, en propiciación por nuestros pecados. Mira este texto, mira lo que dice. Mira, la motivación de Dios para enviar a su Hijo fue su soberano e incondicional amor por su pueblo. Él decidió amarnos. Si tú estás en Cristo, déjame decirte algo. Eres amado. Eres amado, eres profundamente amado. Esa motivación fue tremenda, soberana e incondicional. Así, Dios es totalmente independiente de cualquier mérito o valor. No es que nosotros merezcamos esta salvación. La prueba definitiva del amor de Dios es la muerte propiciatoria del Hijo por nosotros. Amén. Otro texto, Hebreos capítulo 2, verso 17. Hebreos 2, 17, ¿sí? Vamos allá rápidamente. Hebreos capítulo 2, verso 17, dice así. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y escucha esta palabra que le agregamos a esto. Para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar viene obviamente del término doctrinal expiación, que se encuentra naturalmente en el Antiguo Testamento. La palabra expiar viene de una palabra hebrea que se pronuncia kafar y significa tapar. En el Antiguo Testamento los muchos sacrificios que se hicieron no podían quitar el pecado, no podían satisfacer la ira, pero sí podían tapar el pecado y apaciguar de alguna manera, pero no totalmente. Eran símbolos y sombras de lo que había de venir. Cuando Cristo viene, Cristo no solo tapa, expiar, Él quita, propiciar la ira. Él quita la ira. Por eso esta palabra que está en el libro de Hebreos usa ese término, para expiar los pecados del pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo que Cristo vino a redimir. Qué maravilloso texto. La palabra expiar viene de la palabra griega, que ya les había mencionado en hebreo, pero en griego es bueno, es una palabra rara, difícil de pronunciar. Hilaskomai. La forma verbal del sustantivo es hilasmos, para ayudar a los hombres. Eso significa, el Hijo de Dios tiene que tomar su naturaleza. Era necesario que un hombre muriera por los hombres. No puede morir un ángel por los hombres, tiene que morir un hombre por los hombres. Y solo Dios hombre podría representar tanto a Dios ante los hombres como a los hombres ante Dios. Esto me lleva a un segundo punto, naturalmente. Obviamente estamos ya en nuestra segunda parte, y en este segundo punto quiero desarrollar un texto solamente, ya finalizando. Romanos capítulo 3, verso 23 al 28. Romanos capítulo 3, versos 23 al 28. Y aquí vamos a ver en este segundo punto el significado de la muerte de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Mira, Romanos capítulo 3, verso 23 al 28. ¿Lo tienes? Dice así.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, bueno, ese texto tiene mucho que decirnos. Primero, ¿a quién Dios puso como propiciación? Dice el versículo 25. Eso es lo que primero vemos en el texto, porque es el tema que estamos hablando. Ya sabemos y entendemos que somos pecadores y que somos dignos del juicio de Dios. Pero el texto dice, ¿a quién Dios puso como propiciación? ¿Quién? A Cristo. La palabra puso en este versículo significa poner delante o exponer a la vista pública. Esa palabra puso significa eso. Fue el decreto de Dios que su Hijo fuera crucificado públicamente para revelar claramente a todo ser su justicia. Recuerda esto, Dios estableció que sucediera de esta manera. Aquí la palabra propiciación se refiere al sacrificio hecho para, obviamente ya lo mencionamos, expiar, apaciguar o aplacar la ira y para obtener favor de una parte, en este caso la parte ofendida, Dios mismo. Por eso en la cruz, amados jóvenes, Dios expuso a su Hijo delante de todo el mundo como propiciación por el pecado. Dios expuso a Cristo delante de todo el mundo como aquel que trae satisfacción de su ira. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, por eso cuando compartimos el Evangelio, le decimos, mira aquel Cristo que fue crucificado, mira lo que sucedió en aquella cruz, mira por qué murió Cristo en aquella cruz, mira quién lo mató, pero mira por qué lo hizo, para propiciar, para satisfacer la ira. Porque si tú, predicando el Evangelio, ¿no? Voy a hablarte como si no tuvieras a Cristo, como si no lo entendieras. Porque si tú no te arrepientes de tus pecados, vas a recibir algo peor de lo que Él recibió en aquella cruz. ¿Me entiende? Cristo cargó la ira de Dios sobre sí, para que nosotros no tengamos que cargar su ira sobre nosotros. Si nos arrepentimos, ya no hay ira para aquel que está en Cristo. Y ha sido apaciguada esa ira. Dicho esto, el siguiente versículo, el versículo 25, mejor dicho, allí mismo, otra frase, por medio de la fe en su sangre. Esto es importantísimo, por medio de la fe en su sangre. Esta palabra en su sangre es interesante porque la terminología del uso de la sangre en la Biblia es muy amplia. Tiene el tema del derramamiento de sangre, tiene el asunto de la sangre de Cristo nos purifica. Tenemos que entender cuándo está hablando de un símbolo y cuándo está hablando del derramamiento específico y literal de la sangre de Cristo, ¿no? Pero en este caso dice, por medio de la fe en su sangre. Esto es interesante. Los beneficios, en este caso, de la propiciación de Cristo son recibidos por fe. Somos reconciliados con Dios a través de la fe en Cristo y su muerte sacrificial, o sea, sangrienta, es en nuestro lugar. Nosotros creemos en aquel que derramó su sangre por nuestros pecados. Esa sangre bendita, alguien dijo por allí, una gota era suficiente. No estamos hablando de cantidad. Fue la totalidad del ser de Cristo entregado como sacrificio en nuestro lugar. Otra frase aquí está en el versículo 25 también, hay muchos textos aquí, pero esta es una de las más potentes. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí tienes una serie de cosas tremendas. Para manifestar su justicia, mira, el gran propósito de Dios detrás de la exhibición pública de la muerte de Cristo fue demostrar o fue probar su justicia. ¿Pero por qué era necesario esta demostración? La cláusula citada más arriba nos revela la respuesta, la que acabo de citar yo hace un momento, mejor dicho. Por haber pasado por alto los pecados, dice, por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escucha bien esto.
Mira aquí la misericordia y la paciencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Adán y Eva merecían la muerte, pero les fue concedida vida. El mundo entero debió haberse destruido durante el tiempo del diluvio, pero Noé, el pecador Noé y su familia fueron salvados. La rebelión constante de Israel contra la ley de Dios debió haber resultado en la destrucción de aquella nación. David no debió haber sido perdonado por sus crímenes de adulterio y de asesinato, pero Dios en su paciencia, para manifestar su justicia, pasó por alto los pecados pasados. Ahora, qué extraño es todo esto. ¿Cómo puede entonces Dios ser justo y aún mostrar misericordia para aquellos que deben ser condenados? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la muerte y en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. La larga paciencia de Dios para con el pecado de su pueblo desde la caída de Adán no fue resultado de su apatía o de injusticias, sino que estaba fundamentada en la futura venida de Cristo para morir por el pecado. La misericordia, paciencia y perdón que Dios dio a los santos del Antiguo Testamento que creyeron en Él solo fue posible porque Cristo vendría y moriría por todos ellos. En otras palabras, es como a crédito, ¿no? No sé si has escuchado esa palabra, a crédito. Voy a poner un ejemplo no es el mejor ejemplo, pero es bastante útil. Imagínate que la tarjeta de crédito de Cristo, de aquella salvación que Él otorga, fue pasada por los santos del Antiguo Testamento. No, ¿sabes para qué sirve una tarjeta de crédito? No te quiero animar a que uses una tarjeta de crédito, pero puede ser útil que sepas para qué sirve. Tú sacas a crédito algo y lo pagas con plata que no es tuya. Esa plata no existe, pero tú ya lo pagaste. Alguien más lo pagó, por así decirlo. A un tiempo señalado tú vas a tener que pagar eso, ¿verdad? Es como que tú vas a la tienda y dices, bueno, quiero esta tele. A crédito, venga la tele, tú la llevas en tu casa, la pones en la casa, pones ahí, te pones a ver la televisión, qué lindo, ya tengo televisión. Sí, pero tú no has pagado un centavo, solo que tú has pasado una tarjeta para que ese dinero pague, ¿no es cierto? Esa tarjeta. Al mes que viene comienzan los pagos, ¿no es cierto? Tú ya tienes tu tele, pero no has pagado todavía la tele, pero ya es tuya. Bueno, ¿notas el ejemplo? Cristo pasó su tarjeta por Adán, por Enoc, por Noé, por cada uno de los santos del Antiguo Testamento, por la familia de Noé, por la familia de David, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por la fe. Estos fueron salvos. ¿La fe en qué? En el sacrificio que iba a venir. La fe en las promesas de aquel que se hizo. La fe en aquel que iba a hacer la propiciación por nuestros pecados. Y cuando llegó Cristo, el mes y el día señalado, se pagó aquella cuenta que no se había pagado todavía, pero que ya ellos disfrutaban de la salvación y ellos ya disfrutaban de la gracia de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo! Si alguien te pregunta, ¿y cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? La respuesta es simple, por la fe. Oye, pero ¿y las buenas obras? ¿Y por qué tanta ley? Porque Dios quería que el pueblo tuviera orden y tuviera una guía para mirar a Cristo. Pero y entonces, es que las promesas que tú ves en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo. En ninguna parte del Antiguo Testamento tú ves que la gente se salve por obras. La gente se salva por fe. Avanzando, porque el tiempo no espera a nadie. La misericordia pasada, presente y futura de Dios son todas posibles por la muerte de Cristo. La confesión de fe de Westminster es una confesión maravillosa. Nosotros estamos estudiando la confesión de Londres de 1689, que es la confesión de donde se desprende de Westminster. Primero fue la de Westminster, después la de Saboya y después viene la confesión de Londres de 1689 y nosotros consideramos que es una confesión valiosísima. Mira lo que dice: aun cuando la obra de redención no fue consumada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo en y por medio de las promesas
tipos y sacrificios en los cuales Cristo fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría a la simiente de la simiente de la serpiente, y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo Él el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto se encuentra en la Confesión de Westminster, capítulo 8, artículo 6. Por último, una última frase que encontramos en este texto: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. El versículo 26 lo dice. Mira, en el sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, todo obstáculo que pudiera prohibir que un Dios justo perdonara a un pueblo pecador ha sido removido. Sí. Dios demostró su justicia castigando el pecado de su pueblo, satisfaciendo las demandas de su justicia y apaciguando su ira. Él hizo un camino de salvación para su pueblo, tomado en su lugar, llevando su pecado y extinguiendo la ira que les respondía en su propio cuerpo. Por esta razón, amados jóvenes, Dios puede justificar a su pueblo sin contradicción a su propia santidad y justicia. Aquí está una vez más presentada la respuesta al tremendo dilema, la propiciación que Cristo logró. Él trajo satisfacción. Por eso, consumado es, significa que está pagado completamente. La demanda de la justicia de Dios está pagada. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Aquellos que creyeron en las promesas y aquellos que creemos en el cumplimiento de aquellas promesas en Cristo, estamos bajo el cuidado y la protección de nuestro Padre Eterno y ya no estamos bajo condenación. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos hace tanto bien, y aunque hay algunos términos que aún no los conocemos, Señor, qué enriquecedor es poder encontrar en tus verdades, Señor, en tu palabra, estos nutrientes, este bálsamo para nuestra alma, Señor. Saber que ya no nos miras con ojos de ira, oh Padre. Saber que Cristo ha traído ante tus ojos y ante tu presencia la satisfacción en lugar nuestro. Y ya no hay ira para aquellos que estamos en Cristo, Señor. Gracias por darnos a Cristo, Padre. Y gracias por Cristo, porque Él nos ha llevado ante tu presencia. Y por Él tenemos la libre entrada ante tu presencia para encontrar allí misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque Cristo es el que trajo completa satisfacción. Algo que nosotros jamás podríamos traer. Y ahora en Cristo podemos satisfacerte a ti viviendo una vida que te agrade. Algo que no podíamos hacer sin Cristo, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén y amén.